Bienvenidos, saludos a todos, gracias por acompañarnos. Estamos contentos, agradecidos con Dios por que nos sigue dando la oportunidad de estudiar la epístola de Santiago y pues ha sido de bendición para mi vida y mis deseos, nuestros deseos y nuestras oraciones es que pues también sea de bendición para usted y pues hemos aprendido bastante, ¿no? En estos estudios que hemos tenido, hemos visto cómo es que su fe y mi fe pues va a ser probada, ¿verdad? Por medio de pruebas y cómo es que la palabra de Dios también nos dice que si usted o yo estamos faltos de sabiduría, pues que se la pidamos a Él y Él nos la da abundantemente y sin reproche. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo es que también, pues, debemos de ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no nos engañamos a nosotros mismos, entonces debemos de aplicar a nuestra vida, ¿verdad? De ser obedientes a la palabra de Dios en todo lo que hemos aprendido en estos estudios. Hemos visto cómo es que no debemos de hacer acepción de personas, como es que la fe, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo, pues no debe de estar muerta, sino que es una fe viva. Y esta fe, pues viene acompañada con obras. Y hemos estado viendo y pues aprendiendo bastante y pues en esta hora vamos a iniciar nuestro estudio en el capítulo 3 y pues ahí nos habla, ¿no?, acerca de los maestros, habla acerca de nuestra lengua, de su lengua y de mi lengua. Y es algo, ¿no?, que vamos a estar viendo cómo es que debemos de tener cuidado con nuestra lengua. Le pusimos a nuestra enseñanza como título, la lengua es peligrosa. La lengua es peligrosa. Y eso lo vemos, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 3 versículo 5 dice que es un pequeño miembro pero se jacta de grandes cosas, ¿verdad? Porque con ese pequeño miembro, pues puede hacer a grandes discursos, ¿verdad? Pronuncia grandes discursos y pues sí, a estar viendo, es algo que pues es de gran importancia, ¿no? De cómo es que debemos de cuidar de lo que hablamos y pues le invito a usted que nos está acompañando a orar, a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, te damos, Padre, por darnos una vez más la oportunidad de estudiar esta epístola de Santiago. Gracias por todo lo que nos has enseñado y pues en esta hora te pedimos que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Queremos conocerte más, queremos que trabajes más tú en nuestra vida y pues haz con cada uno de nosotros lo que tú quieras y tengas para cada uno, Señor. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues sí, yo tengo mi Biblia pues ya lista, abierta en Santiago capítulo 3 y voy a iniciar leyendo el versículo 1 al versículo 4. Solo vamos a estudiar cuatro versículos. Y comienza el versículo 1 diciendo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Versículo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Versículo 4. Mirar también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde Él quiere las gobierna, ¿verdad? Por donde Él que las gobierna. Por donde Él quiere, pues las gobierna, ¿verdad? Lo que está diciendo ahí. Y pues aquí vamos a ver, ¿no?, cómo es que nos habla aquí en el versículo 1.
Y en el versículo 1, aquí dice Santiago, ¿no? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos. ¿Por qué dice Santiago eso? Porque sabemos que en la cultura, ¿verdad? En la cultura judía, la enseñanza era una profesión de gran valor, ¿verdad? Todos aquellos, pues, fariseos, ¿verdad? Todos aquellos líderes religiosos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Les dice a ustedes, les encantan, pues, que los saluden y que los hombres os llamen rabí, maestros, ¿verdad? Como es que él habla acerca de eso y es lo que significa rabí, amo o maestro. Y sabemos, ¿no? Que en la iglesia primitiva, pues muchos judíos sabemos que se convirtieron al Señor. Sabemos que muchos pues estaban ya allí, ¿verdad? Convertidos, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, y muchos de ellos querían ser maestros, querían enseñar. Y aquí Santiago les dice esto, ¿no? Acerca cómo es que deben de tener eso en mente. Dice, es algo como una amonestación, ¿verdad? Y aquí maestros, pues se refiere a una persona que se dedica a la enseñanza o a la predicación, ¿verdad? Por nombramiento oficial, o también se aplica a los misioneros, ¿verdad? A todos en sí, a todos aquellos que compartimos la palabra de Dios. Y esto es algo, ¿no? Que vamos a ir viendo aquí acerca de cómo es que nos va a ir hablando Santiago, inspirado por Dios. Aquí vemos que Santiago, ¿qué está haciendo? Está haciendo una advertencia, ¿no? También está advirtiendo. ¿Por qué? Porque es bonito enseñar, ¿no? Es un privilegio y es una bendición el enseñar, eso es bueno, pero también es una responsabilidad. ¿Por qué es una responsabilidad? Es una responsabilidad muy grande porque las palabras y el ejemplo que damos usted y yo, ¿verdad? Eso va a afectar la vida espiritual de las personas, para bien o para mal, ¿verdad? De lo que enseñamos y también lo que hacemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos después de lo que enseñamos, ¿no? Si estamos dando el ejemplo. Y esto es lo que dice aquí Santiago, ¿no? Dice, no, no muchos deberían de llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos, incluyéndose él también, los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta, ¿verdad? Más estricta. Aquí él también se está incluyendo, por eso es que dice, no os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿verdad? Mayor condenación. Y nuestro Señor Jesucristo también advirtió sobre esto, ¿no? Si me acompaña en Lucas, si me acompaña en el libro de Lucas, por favor, en el capítulo 12, vamos a leer el versículo 47. Fíjese lo que dice. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho, se le demandará, y, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces aquí vemos, ¿no? A todo aquel que, pues, que enseña, ¿no? Y que Dios le ha dado el privilegio de compartir, que ya Dios le ha enseñado, le ha mostrado lo que es la verdad y lo que debe de enseñar, ¿no? Cómo lo enseña, ¿verdad? Cómo lo está enseñando. Y esto es algo, ¿no? No es para que usted diga, no, pues mejor yo ya no voy a enseñar, o yo no me meto mejor en camisa de 11 varas, ¿no? Como decimos a veces, ¿no? Pero no, no es para que piense así. ¿Por qué? Porque es un don. Si Dios a usted le dio el don de enseñar, pues es mejor, pues que lo trabaje, ¿no? Que lo lleve a cabo. Es mejor que, pues que lo use, ¿verdad? Que lo use en la obra del Señor.
porque es Dios, ¿no? Es Dios quien da los dones. Por ejemplo, en Efesios, ahí vemos cómo es que nos dice el apóstol Pablo, ¿no? Este lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta como lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Efesios capítulo 4, versículo 11. Fíjese cómo dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, si Dios a usted le dio el don de enseñar, pues úselo, ¿verdad? Úselo, para eso es, para edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia, para ser edificados unos a otros. Y claro, usted también pues se beneficia, ¿no? En esa área, en esa bendición de que su vida es transformada, usted aprende y pues es lo que pasa, ¿no? Que el que enseña, uno es el primero que aprende y pues es algo, ¿verdad? Un don que Dios ha dado y es una responsabilidad, claro, ¿verdad? Pero es una bendición y lo que vamos a ver es que solo tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Solo a lo que Dios nos va guiando. Por ejemplo, vemos al apóstol Pablo que le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, si me acompaña por favor, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Fíjese cómo dice. Estamos hablando de los maestros, ¿no? De aquellos que enseñan, aquellos que quieren ser maestros. Dice que no hagáis muchos maestros porque recibirán más condenación, ¿verdad? Pues fíjese cómo dice aquí en la 2 de Timoteo, dice en su versículo 15 de su capítulo 2, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué debemos de hacer usted y yo? Interpretar la palabra de Dios, ¿verdad? Interpretarla, aplicarla a nuestra vida y compartirla, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer, enseñar bien la palabra de verdad. Debemos de usar bien la palabra de verdad. Y si dice que usa bien la palabra de verdad es porque si no tenemos cuidado podemos enseñarla mal, ¿verdad? Podemos enseñarla mal. Y esto es lo que debemos de hacer usted y yo. Y debemos de hacerlo con humildad, ¿no? Con temor y temblor. Todo para la gloria de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Fíjese cómo dice ese versículo en la Nueva Traducción Viviente de regresando a Santiago, ¿no? Fíjese cómo me gusta como lo dice aquí en esta versión. Déjese la comparto. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos, incluyéndose él también, seremos juzgados de una manera más estricta, ¿verdad? O sea, vamos a ser juzgados conforme lo que nosotros compartamos. Y es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Que recibiremos mayor condenación. Dice el versículo 2, yendo a Santiago, en la Reina Valera, dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, porque todos ofendemos muchas veces. No, y dice todos, ¿no? No dice algunos, no, todos ofendemos muchas veces, y no pocas, sino muchas veces, ¿no? Y aquí él se vuelve a incluir, porque todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Dice la palabra de Dios que no hay hombre que no peque, o sea, todos pecamos, todos fallamos de alguna manera, ¿verdad?
Y aquí donde dice porque todos ofendemos, es la palabra antigua, ¿verdad? Es la antigua palabra griega traducida a ofendemos. No aplica una caída fatal, sino algo que nos hace que resbalemos y que dificulta nuestro progreso con el Señor. Es decir, afecta nuestra relación, ¿verdad? Con Dios. ¿Cuándo? Cuando ofendemos, ¿verdad? Cuando ofendemos, cuando nos resbalamos, ¿no? Por decirlo así. Entonces aquí vemos, ¿no? Santiago viene hablando aquí de la lengua, pero si se fija, Santiago ya venía hablando desde los capítulos anteriores, porque si recuerda bien, ahí en Santiago capítulo 1, versículo 19, donde dice, prontos para oír y tardos para qué? Para hablar y tardos para airarse. Eso ya lo vimos, ¿no? Como es que debemos de ser prontos para escuchar y tardos para hablar, o sea, no hablar muy pronto. Debemos de primero pensar antes de hablar, ¿no? Y él ya venía pues tocando este tema, ¿no? Acerca del hablar, por ejemplo, allí mismo, no vamos a ir ahí, pero allí mismo en el capítulo 1, versículo 26, donde dice, si alguno se cree religioso, pero, ¿verdad? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice la religión del tal es vana, ¿verdad? Si usted se cree religioso pero no refrena su lengua, su religión viene siendo vana. Entonces aquí vemos que habla de un freno, ¿verdad? De refrenar su lengua y la mía, y debemos de usted y yo de controlar, ¿verdad? Nuestra lengua, debemos de tener cuidado de lo que hablamos y cómo lo hablamos, ¿no? Es de lo que debemos de tener cuidado. Y estaba viendo, ¿no? ¿Cuántas palabras no decimos usted y yo durante el día, verdad? Afirman que las mujeres hablan entre 25,000 a 32,000 palabras. Y nosotros los hombres hablamos entre 12,000 a 15,000. O sea, son menos, ¿verdad? A lo que ellas hablan. Pero sí debemos de tener cuidado. Y el problema no es hablar, sino el problema es qué es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? Y es donde debemos de pensar, de refrenar. ¿Por qué? Porque con nuestra lengua, déjeme decirle que podemos animar a una persona o la podemos desanimar. Podemos, se puede decir como levantar a alguien, ¿no? El ánimo o bajarla, pisotearla. Y eso está mal, eso es pecado, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos ofendido a nuestra esposa o a nuestros hijos, ¿no? Con palabras que se nos salen a la ligera, ¿verdad? Donde hablamos sin pensar, donde ya cuando acordamos, pues decimos, ¿no? Ya la regué, ya la regamos. Yo creo que todos lo hemos hecho en alguna ocasión. Yo creo que usted que me está escuchando, se le ha salido algo así, ¿no? Que dice, ¿y por qué lo dije? ¿Para qué lo dije? ¿Verdad? Y son cosas, ¿no? Que nos pasan. Y déjeme decirle que sabemos, ¿no? Sabemos que las palabras duelen más que los golpes. Pues un golpe le duele en el momento y se le va, ¿verdad? Cuando se pega con el martillo o con algo, ¿no? Un golpe, pero cuando viene alguien y lo ofende, esas palabras quedan en su mente y quedan en su corazón y no se le olvidan fácilmente. Ahí están. Y te acuerdas cuando me dijiste esto. Y te acuerdas aquella vez. Eso no se olvida. Por eso es que debemos de tener cuidado con nuestra lengua, ¿verdad? Y fíjese que nuestra lengua nos identifica también. Su lengua lo identifica a usted. Hasta si tiene educación o no tiene educación. Si es de rancho o es de ciudad. O sea, con la lengua lo identifica. Recuerda cuando Pedro, ¿no? Cuando negó a nuestro Señor Jesucristo, que lo negó 3 veces, vinieron y le dijeron, hey, verdaderamente tú también andabas con él. Tú eres uno de ellos. Dijo, no. Dijo, sí eres. ¿Por qué? Porque de la manera que tú hablas, te identificas, ¿verdad? Entonces, uno de la manera que habla,
se identifica también de dónde es, ¿no? El acento, lo que dice, las palabras y todo eso. También con su lengua usted se identifica si es inconverso o es creyente, ¿no? En el modo de que habla, cómo habla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra es que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que usted tiene en su corazón, de eso va a hablar usted, ¿verdad? De qué se está alimentando, qué es lo que tiene. Si tiene la palabra de Dios en su corazón, pues es de lo que va a hablar. Y usted va a hablar cosas buenas. Pero si usted no tiene la palabra de Dios en su corazón, pues va a hablar lo que usted le haya metido, ¿no? De lo que usted se esté alimentando. Y eso lo vemos, ¿no? Por ejemplo, en Mateo, si me acompaña, por favor. Mateo capítulo 12. Fíjese cómo dice aquí, pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Mateo capítulo 12, versículo, vamos a leer del versículo 34. Dice el versículo 34 del capítulo 12. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Una pregunta. Porque de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca, ¿verdad? De la abundancia del corazón, habla la boca. De ahí sale todo, ¿verdad? Del corazón salen los celos, envidias, contienda, todo, ¿no? Todo lo que tiene ahí. Entonces aquí dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Fíjese cómo dice el versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra que hable usted, de toda palabra que hable yo, daremos cuenta el día del juicio. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces ahí vemos, ¿no? Qué tan importante es tener cuidado con lo que hablamos, ¿no? Y es por eso que le pusimos, ¿no? Como título en la lengua, ¿verdad? Hay peligro en la lengua, hay peligro en lo que decimos. Y sabemos, ¿no? Que las escrituras, pues, hay mucha enseñanza, ¿no? Acerca de cuánto daño puede causar su lengua y mi lengua, ¿no? Hay muchas escrituras donde podríamos ver ejemplos. Y pues, por ejemplo, ¿no? Pedro, vamos a Pedro. Dice lo que dice Pedro, el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Refrene su lengua de mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, dice, versículo 11, ¿no? Pero allí vemos cómo es que debemos de refrenar su lengua y mi lengua si es que queremos ver días buenos, ¿no? Y vemos, ¿no? Que cómo es tanto daño, ¿no? El no refrenar la lengua por causa de la lengua. ¿Cuántas familias no están divididas por un malentendido, por chismes, por esto y aquello? Hay familias que no se hablan, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos cuidado de lo que decimos o nos ofendemos y no arreglamos pues, los problemas, ¿no? No llegamos a una solución. Y hay gente, ¿no? Por ejemplo, que tiene dos lenguas. Decir, "Ay, hermano Jorge, ¿cómo que hay gente que tiene dos lenguas?" Sí, o sea, de la manera que digo que tiene dos lenguas es porque cuando está frente a usted, le dice una cosa, pero cuando está a espaldas de usted, es otra cosa, dice otra cosa, ¿verdad? Enfrente de usted dice, oh, sí, no, sí, oh, sí, sí, está bien. Y por acá, no.
¿verdad? Esta es una persona que tiene doble lengua o doble cara. Fíjese lo que dice Proverbios, ¿no? Esto lo vemos en Proverbios capítulo 26. Si me acompañan, por favor. Proverbios capítulo 26 y su versículo, vamos a leer desde el versículo 22. Proverbios capítulo 26, versículo 22 al 26. Dice, el 22 dice, las palabras del chismoso, o sea, si a usted le confían algo, no lo ande divulgando. Si a usted viene y le dicen algo en confidencial, o sea, algo que le confíen a usted, pues, si es algo que le están confiando, pues usted no debe de andarlo chismeando, ¿verdad? Porque es algo que le confían, que le tienen confianza. Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Dice el versículo 20, entrañas, perdón. Dice el versículo 23, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Versículo 24, el que odia, ahí es donde voy, el que odia disimula con sus labios, o sea, no le cae bien y simplemente con los labios, pues disimula, ¿no? Como que le cae muy bien aparentemente y usted se la cree, usted cree que le cae bien y no. Fíjese cómo sigue diciendo el versículo. Dice el versículo, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Doble lengua, ¿verdad? Doble lengua, doble cara, más en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Versículo 26. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo es que hay personas así, pues. Y pues ojalá que usted ni yo seamos ese tipo de personas, ¿no? Como hermanos que somos, como cristianos que somos, ¿no? Como creyentes que somos. Y es algo en lo cual debemos de tener cuidado, ¿no? Recuerdo a este compañero de trabajo, ¿no? Como es que de cada palabra que decía pues malas cosas, ¿no? Malas razones. Y en una ocasión yo le pregunté, le dije yo, oiga, así como habla usted aquí, como está hablando, como se está expresando y todo lo que está diciendo, ¿así habla en su casa? Dice, no, yo ya no digo nada de esto. Yo le dije, no, pues mejor hable aquí como habla en su casa, porque eso es triste, ¿no? Hablar aquí de esa manera. Y pues yo creo que su familia piensa que usted no dice malas razones, que usted no dice nada malo. Y sin embargo es todo lo contrario, ¿no? Y es triste, ¿no? El no refrenar nuestra lengua, el no tener cuidado, ¿verdad? Y pues, ¿usted cree que Dios escucha unas cosas y otras sí, otras no? Yo creo que Dios escucha todo. Dios escucha todo lo que decimos, todo lo que dice usted y todo lo que digo yo. Y hay cosas que Dios aborrece. Por ejemplo, una de ellas es la lengua mentirosa, la lengua lisonjera. Fíjese lo que dice en Proverbios, ¿verdad? Ahora estamos viendo bastantes versículos de Proverbios. En Proverbios capítulo 6 vamos a leer algunos versículos aquí donde nos habla acerca de la lengua y de las cosas que Dios aborrece. Dice el versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos y la lengua, ¿qué? La lengua mentirosa, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Versículo 19.
y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. O sea, la lengua, ¿no? Qué tan peligrosa es la lengua mentirosa, dice aquí. Y hay un versículo, ¿no? También ahí mismo en Proverbios, si le da más adelantito en el capítulo 10, fíjese cómo dice ahí, capítulo 10, versículo 32. Dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Mas la boca de los impíos habla perversidades. Y yo pensaba, ¿no? Yo por un tiempo yo pensaba que uno como hombre, ¿no? Pensaba como, yo creía que nomás uno hablaba cosas, ¿verdad? Cosas malas, cosas perversas, como dice aquí, ¿no? En el tiempo que nosotros pues estábamos sin Cristo, en el tiempo que yo no conocía al Señor. Yo recuerdo, ¿no? Una vez que iba al trabajo, paré a una gasolinera por un café y estaban estas dos señoras que estaban cobrando, ¿no? En las cajas, y estaban hablando unas cosas tan sucias, que después que pagué el café me fui pensando, ¿no? En eso dije, yo creía que las mujeres no hablaban así de mal, ¿no? Pero sí, sí, desafortunadamente yo creo que todos, ¿no? Todos en un tiempo de nuestra vida, pues hablábamos cosas desagradables a Dios. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Cómo es que debemos de cambiar nuestra manera de ser, cómo es que debemos de mejorar cada día y agradarle a Dios, que es lo más importante, ¿no? Agradarle a Dios con nuestra manera de vivir. Y es algo, ¿no? Que aquí vemos, dice, regresamos a Santiago para terminar con el versículo 2. Fíjese lo que sigue diciendo, ¿no? Aquí Santiago, inspirado por Dios, dice aquí en el versículo 2, termina diciendo esto, dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es que varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Aquí varón perfecto se refiere a una persona madura espiritual, ¿verdad? Una persona que pues ya refrena su lengua, ¿no? Que ya aprendió de sus resbalones, ¿no? De las ofensas que ha caído y mantiene su boca cerrada, ¿no? Escuché a alguien decir que en boca cerrada no entra mosca, ¿verdad? Y es necesario, ¿no? Que cuando tengamos que cerrarla, pues es mejor cerrarla, ¿no? Y pues sí, es algo que es necesario, ¿verdad? El, el tener nuestra boca cerrada. Dice el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, ¿verdad? Qué ejemplo, ¿no? Del caballo, ¿verdad? Esta ilustración de cómo es que el caballo usted lo puede dominar con el freno, y pues el freno no está tan grande, ¿no? El caballo sí puede ser un caballo enorme, ¿verdad? Fuerte, pero sin embargo, si tiene usted ese freno en su mano, ¿verdad? Y la tiene puesta en la boca del caballo, pues usted ahí tiene el control, ¿verdad? Por muy fuerte que sea, usted ahí puede domar el caballo. Por eso es que se pregunta, ¿el caballo sabe de freno? Porque si no sabe de freno, déjeme decirle que el caballo usted no lo va a parar. El caballo va a correr, se va a desbocar, ¿verdad? Y va a causarle hasta la muerte. Y ese ejemplo lo vemos, ¿no? Como es que también nosotros, si no refrenamos nuestra lengua, ¿verdad? Si no tenemos ese freno, pues nos vamos también a desbocar, ¿verdad? Estaba pensando yo en esto, ¿no? En esto de lo que nos dice aquí Santiago en el capítulo 3 de la lengua y todo esto, y llegó mi suegro el día de antier. Bueno, fue antier que llegó del trabajo y llegó pensando, ¿no? Y estaba platicando que a un trabajador de allí, un compañero del trabajo,
se metió en problemas. ¿Por qué? Por no refrenar su lengua. ¿Y qué pasó? Creo que le tumbaron los dientes. Qué triste, ¿no? Qué triste cuando no tenemos freno en esa lengua. Y así el caballo, ¿no? El caballo, si no tiene ese freno, donde usted lo puede parar, ¿verdad? Donde usted lo puede dirigir para acá, o lo dirige hacia la derecha, lo dirige hacia la izquierda y lo para, y así lo trae, ¿no? Con ese freno. Y pues así también nosotros debemos de refrenar nuestra lengua. Y si usted refrena su lengua y si yo refreno mi lengua, pues podemos domar todos nuestros miembros, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo. Y es algo, ¿no? En lo que vemos también, que si no refrenamos nuestra lengua, la palabra de Dios nos dice que en muchas palabras no falta pecado. O sea, no falta en que se nos salga por estar hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable. Y eso es algo en lo cual debemos de tener, eh, eh, pues, más que nada cuidado, ¿no? Y especialmente los que compartimos la palabra de Dios. Y estamos pues aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo juntos, pero fíjese lo que dice el rey David. Si me acompaña al Salmo 39, versículo 1. Aquí es el rey David, ¿verdad? Diciendo estas palabras, también hablando acerca de la lengua, ¿no? Y cómo es que él también tenía cuidado, ¿no? De frenar su lengua pues para no pecar. Salmo 39, versículo 1. Fíjese cómo dice. Dice, yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar, ¿con qué? Con mi lengua. Guardaré mi boca, ¿con qué? Con freno. ¿Verdad? Guardar su lengua, su boca con freno, en cuanto que el impío esté delante de mí. En cuanto el impío esté delante de mí. Es decir, usted debe de refrenar su lengua, ¿verdad? Yo debo de refrenar mi lengua, claro. ¿Por qué? Porque a veces hemos escuchado, ¿no? Y ojalá que usted ni yo seamos esa persona de estarnos quejando porque llueve o porque no llueve, porque está caliente, o porque hoy está nublado, o porque pues ahorita con esta calor, ¿no? O porque nieva, o porque esto, porque me sucede esto, porque me sucede el otro, ¿no? De estarse quejando, quejando, quejando. Y aquí vemos, ¿no? El rey David diciendo, dice, y yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, para no pecar, para no decir algo incorrecto, ¿eh? Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Qué gran ejemplo, ¿no? También aquí vemos, y eso es algo en lo cual debemos de tener cuidado. Regresamos a Santiago para seguir y terminar con el versículo 4. Dice Santiago capítulo 3, versículo 4. Mirar también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Oh, mire, fíjese nomás, un barco, ¿verdad? Porque aquí donde dice naves, las naves se refiere a los barcos, ¿verdad? Un barco enorme, arrastrado, ¿verdad? O llevado sobre las tempestades, ¿no? O sea, tormentas grandes, pero sin embargo el barco se mantiene sereno, ¿verdad? Sereno. El barco ahí va con ese pequeño timón, aunque ten las olas y todo, pero el barco ahí está, ahí está, ahí está, controlándose, ¿no? Y también usted y yo, es lo que debemos de hacer, ¿no? Cuando pasen cosas, sucedan en nuestra vida, ¿no? Que sean cosas descontroladas, pues también usted y yo debemos de estar así, como el barco, así, o sea, tranquilo, tranquilo, o sereno, moreno, ¿verdad? Así, sin alterarse. Vienen y lo insultan, vienen y le dicen algo y usted, sereno, sereno, usted simplemente la blanda respuesta calma la ira, ¿verdad?
palabra áspera hace subir el furor. Simplemente esté tranquilo, se refrena su lengua y no habla de más, ¿verdad? Y eso es algo, ¿no? Eso es algo en lo que aquí vemos. Y aquí nos vamos a quedar en este capítulo 3, versículo 4 de Santiago. Y primeramente Dios, pues la siguiente semana continuaremos con los siguientes versículos que nos van a hablar de lo mismo, ¿verdad? De la lengua. Cómo es que debemos de tener cuidado. Y pues usted y yo que somos discípulos de Jesús, ¿verdad? Que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, pues debemos de tener mucho cuidado con nuestra lengua, con lo que decimos, cómo lo decimos, porque eso hiere y es difícil, ¿no? Es difícil cuando uno hiere a una persona con esas palabras ofensivas. Y vamos a pensar en esto, ¿no? Le dejo este pensamiento, cómo es que la lengua es peligrosa, que no se le olvide, hay peligro en la lengua y debemos pues de tener cuidado más que nada, ¿no? Un versículo más que quisiera compartir, este está en Efesios capítulo 4, versículo 29, donde dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la buena o necesaria para la edificación, al fin de dar gracia a los oyentes, ¿no? O sea, que si una palabra no es de edificación, pues simplemente mejor no decirla, ¿verdad? Sino que las palabras que sean buenas, ¿verdad? Para dar gracia a los oyentes, pues que esas sí salgan de vuestra boca y bendecir a todos aquellos que nos rodean, y más que nada que nuestra palabra sea sazonada con sal, ¿verdad? Como también ahí vemos ese ejemplo. Y pues vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, te damos, Padre, por darnos el privilegio de leer y estudiar tu palabra. Pues te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a refrenar nuestra lengua, que tú nos enseñes, ¿verdad? Que seas tú siempre nuestro maestro y que nos ayudes, que por medio de tu Espíritu Santo nos guíes, y que tu Espíritu Santo nos conmueva, que tu Espíritu Santo nos redarguya en las cosas que podamos ofender, para poder refrenarnos, Señor, que podamos tener cuidado y poder ser aquellos hombres perfectos, ¿verdad? Como dice aquí el versículo 2, que seamos maduros espiritualmente, y así podamos pues agradarte a ti, Señor, refrenar nuestra lengua para no pecar contra ti, Padre bendito. Gracias te damos, te pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos, todos aquellos que pues están aquí acompañándonos con nuestro estudio. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, bendiciones.